Hola de nuevo, este será un video complementario del anterior, ya que, como pueden ver, no nos alcanzó el tiempo. Seguimos con la lectura de la primera parte de la biografía de James Joyce y hablábamos del retrato del artista adolescente, esta obra que en 1904 ya tiene perfilada Joyce, aunque la publicará hasta 1916. Y del que surgirá el personaje, este personaje con muchos tintes autobiográficos, que es Stephen Dedalus. Decíamos que en 1904, un año después, bueno, al año siguiente de la muerte de su madre en 1903, será el año de las maravillas, digamos, el Anno Mirabili de James Joyce. Se publicaría, aparte de que ya tiene escrito buena parte de lo que es este retrato del artista adolescente, se publica también el primer cuento de los ingleses, este extraordinario suma de relatos donde ya Joyce deja ver su genio narrativo y bueno, habla otro aspecto más íntimo pero igualmente importante, que será el haber conocido a su futura esposa, su compañera Nora Barnacle. Y siguiendo con la lectura, bueno, dice: conoce por la calle a una criada de hotel que va a ser la compañera de su vida, Nora Barnacle. Y si el nombre Nora era ibseniano, resulta muy joyciano que Barnacle sea Lapa y Percebe, buenos símbolos de la adhesión fidelísima y paciente con que aquella inculta e importante mujer supo siempre aguantar y ayudar a su difícil compañero, cuya obra no leyó jamás. Bueno, Nora Barnacle es un personaje, es una figura bastante polémica, un poco controversial, por la cuestión de también de cómo se dio el proceso, digamos, de crianza y luego la enfermedad de una de sus hijas, una de las hijas de ambos, que terminó siendo hospitalizada, siendo internada en una clínica mental a la que parece ser que Nora jamás visitó. Pero bueno, eso es un asunto que vendrá en tiempos posteriores y que habría que tal vez acudir un poco más a, a entender esta figura que muy seguramente se ve reflejada en más de uno de los personajes femeninos de Joyce. Han visto que constantemente hace alusión Joyce en su libro al sombrero, ¿no? A su sombrero de barrio latino, que hace referencia a sus años como estudiante en París. Aquí lo podemos ver precisamente con este atuendo, en sus años de estudiante, primero de medicina, la cual una carrera que abandonó, pero que fue muy a propósito, digamos, para poder de ahí extraer la figura de Buck Mulligan, ¿no? Que como vemos en el libro, desde el capítulo primero, pues es estudiante de medicina a su vez. Hay una serie hay un párrafo, si no me equivoco, es en el capítulo 3 también, Proteo, en donde habla de este fracaso que resultó su ida de estudiante a París y cómo regresa por un telegrama, que de hecho es ahí citado el texto en la novela, el texto del telegrama que fue enviado por el padre en este caso a Stephen Dedalus, para que acudiera a visitar a su madre moribunda, y cuál era su cargamento que llevaba de regreso de París, entre otras esta revista de Claude Rouge, ¿no? Que ya sabemos que son revistas con una, digamos, visión licenciosa y erótica que iba totalmente en contra, digamos, de las costumbres o de la moral irlandesa. Aquí vemos parte de lo que es los tranvías que funcionaban en la Dublín de ese tiempo,
donde también quedan aludidos, los cuales también, quedan aludidos en la obra de Joyce, en el capítulo 3 de Proteo, que es tan rico en referencias, y bueno, un mapa de Dublín de 1904, el año en el que Joyce escribe su retrato del artista adolescente, publica el relato de las hermanas de los dublineses, conoce a Nora Barnacle, entre otras cosas. Bueno, siguiendo con la lectura, James Joyce, carta a Nora Barnacle. James Joyce pone pronto a prueba a su amada dándole la imagen más intranquilizadora de sí mismo en una carta. Conviene que conozcas más mi ánimo en la mayor parte de las cosas. Mi ánimo rechaza todo el presente orden social y el cristianismo, el hogar, las virtudes reconocidas, las clases en la vida y las doctrinas religiosas. ¿Cómo podría gustarme la idea del hogar? Mi hogar ha sido simplemente un asunto de clase media echado a perder por hábitos de derroche que he heredado. A mi madre la mataron lentamente los malos tratos de mi padre, años de dificultades y la franqueza cínica de mi conducta. Cuando le miré a la cara, tendida en el ataúd, una cara gris consumida por el cáncer, comprendí que miraba la cara de una víctima y maldije el sistema que la había hecho ser víctima. Éramos 17 en la familia. Mis hermanos y hermanas no son nada para mí. Solo un hermano, Stanislaus, es capaz de comprenderme. Hace 6 años dejé la Iglesia Católica odiándola con el mayor fervor. Encontraba imposible para mí seguir en ella a causa de los impulsos de mi naturaleza. Le hice la guerra en secreto cuando era estudiante y rehusé aceptar las posiciones que me ofrecía. Con eso me he hecho un mendigo, pero he conservado mi orgullo. Ahora le hago la guerra abiertamente con lo que escribo y digo y hago. No puedo entrar en el orden social sino como vagabundo. He empezado a estudiar medicina 3 veces, derecho una vez, música una vez. Hace una semana estaba arreglando marcharme como actor ambulante. No pude poner energía en el plan porque no dejaba de tirarme del codo. Esto es un fragmento y la carta fue escrita el 29 de agosto de 1904. Aquí vemos una fotografía de ellos ya como pareja, varios años después, cuando ya James Joyce voy a regresar, manifestado los primeros indicios de paulatino, digamos, esa paulatina ceguera o debilidad visual que lo acabó afectando en los últimos 10 años de su vida. Y ahí podemos ver un retrato de Nora, Joyce y sus 2 hijos, ¿no? Que aparecen ellos dos aquí. James Joyce, Torre Martelo, esto es importante porque, como ustedes saben, el capítulo 1 de Ulises, que es finalmente un extracto que fue retirado de la obra de Stephen Hero o El retrato del artista y que fue incorporado como parte del Ulises, ya como novela, y esto nos da una idea de la continuidad tan interesante y digamos, esta unidad de bloque que conforman estas 2 obras. El retrato del artista es muy importante su lectura porque sin duda nos permite entender mucho mejor una figura como la de Stephen Dedalus y el papel que ejerce el propio Stephen Dedalus en el Ulises. Bueno, Torre Martelo entonces es el escenario de ese capítulo 1 dedicado a Telémaco. Telémaco, ya dijimos, el hijo de Odiseo, que está en espera del regreso de su padre, al igual que Penélope, su madre, pero que está en una posición bastante de orfandad por un lado y por otro lado también de estarse convirtiendo en un hombre en ausencia de una figura paterna. Pero bueno, el 16 de junio había sido la primera vez que James y Nora salieron a dar un paseo nocturno y esa sería la fecha del día de Ulises. Bloomsday se le suele llamar a la vez como alusión al protagonista, señor Bloom, y al Doomsday, el día del juicio. Esta combinación tan particular, digamos, este juego
de palabras es algo muy típico, digamos, de los seguidores también de Joyce y de cómo se ha elevado a un grado, digamos, de celebridad y de celebración, de celebridad a Joyce sin duda, pero de celebración además, un día como este, el 16 de junio, un día joyciano por completo. Fecha conmemorada hoy día por algunos joycianos con ritos tales como comer un riñón de cerdo con el desayuno de té y tostadas. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4, cuando le demos entrada a Leopold Bloom. Sin embargo, en reorganización retrospectiva, frase también directa en Ulises, Joyce trasladará a esa fecha algo que de hecho ocurrió en septiembre y que adscrito a la personalidad de Stephen Dedalus forma el episodio inicial de Ulises. Con su amigo, el estudiante de medicina y alevín literario Oliver St. John Gogarty, que es en Ulises Buck Mulligan, y un estudiante inglés interesado en las lenguas y las tradiciones irlandesas, su apellido era Trench y es Haynes en el libro, se instaló cerca de Dublín en una de las torres llamadas Martello, fortificaciones cilíndricas construidas en 1804 en número de varios centenares por las costas británicas contra posibles desembarcos napoleónicos y entonces, un siglo después, cedidas en barato alquiler a quien tuviera la humorada de meterse en tales construcciones. Por lo que se puede ver en el capítulo 1, la idea de los jóvenes era establecer en esa redonda morada el ónfalos, el ombligo de una gestación cultural, una helenización de Irlanda con signo anticasticista. Pero la convivencia no duró más que una semana. Esto es una imagen de Torre Martello, un lugar que ahora se considera de culto para los joycianos, un sitio que además conserva muchos de los ambientes o recreación de ambientes propios de la ocupación que llevaron ahí, el propio James Joyce con Oliver St. John y con Trench. Y aquí vemos una escalera que es citada precisamente en el capítulo 1 y vemos un cartel donde aparece la dirección de este sitio donde se cita, o Buck Mulligan le dice que lo espera a Stephen Dedalus a las 12:30 del mediodía. Es The Ship, ¿no? Que simplemente el término barco es utilizado en el capítulo 1 para hacer la cita, pero en el capítulo 3 ya no aludiendo al bar, sino a un barco que aparece en escena, digamos en la escena final del capítulo 3, pero que claramente está cerrando, digámoslo así, esta cuestión de la cita hecha con Buck Mulligan y de cómo Stephen Dedalus había tomado la decisión de no volver a la torre y de renunciar a esa idea del proyecto, digamos, de helenizar a Dublín, de helenizar más bien a Irlanda a partir de Dublín. Esto es un periódico que es citado en el capítulo 2, donde Dizzy pretende publicar ese artículo escrito de la fiebre aftosa que estaba azotando al ganado irlandés, uno de los pocos bienes que Irlanda en ese tiempo exportaba y constituía una de sus riquezas principales, igual que este Living Telegraph, que es otro de los medios citados a los que se supone que Stephen llevaría la carta de Dizzy, la cual pues no fue entregada. Entonces, hasta aquí vamos a dejar, como vemos, la lectura del Ulises es algo que es interminable, es como el Quijote, es como la Divina Comedia, la propia Ilíada, y vamos a necesitar hacer estas videoconferencias para poder dejar más en claro ciertos datos, porque los videos no serán suficientes, pero creo que pueden ser una herramienta de ayuda. Hasta aquí le dejamos y nos vemos en los próximos videos. Buenas noches.